De frente. ¿Cómo les va? Estamos de frente. Ahora nos toca el turno. Luis Octavio Pineda en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Su servidor Víctor Mendoza aquí en Hermosillo. La mecánica rápidamente. Dos invitados, dos periodistas con sus temas. Alejandro Job, Luis de la Calle Pardo estarán con nosotros. Y los temas que vamos a llevar de aquí. Los castigados, asistencialismo, salarios mínimos. Ya verán qué interesante va a estar. Y bueno, damos la bienvenida. Luis Octavio, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Víctor? Un gusto saludarte desde el corazón del sureste de nuestro país, la capital Tuxtla Gutiérrez. Un saludo también a los amigos que nos siguen en toda la República Mexicana. Un privilegio estar contigo. Comenzamos la columna del periodista Alejandro Job del periódico El Universal. El periodista manda un mensaje al Congreso de la Unión para buscar alternativas de la Guardia Nacional, debido a que Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, pide a los diputados acelerar la regularización de los elementos, pero amenazó, de no ser así, podría retirar al ejército de las calles. ¿Tu punto de vista? Un tema sumamente delicado, hablar del tema de la seguridad de nuestro país, y también lamentable la postura del titular de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en el tema tajante: o me apruebas la Guardia Nacional o retiro el ejército de las calles y los voy a cuartelar. Lamentable. ¿Por qué la Guardia Nacional es parte de la estrategia de Andrés Manuel López Obrador para pacificar al país? Desde campaña, Víctor, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer esta estrategia para su sexenio y destacó la creación de la Guardia Nacional, la cual será otra corporación de las Fuerzas Armadas, y su comandante operativo pues será el propio titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero ojo, esta idea no es nueva, Víctor. Pues este modelo ya se había utilizado desde hace más de un siglo, estamos hablando específicamente en 1846. Pero aquí lo que resalta precisamente Alejandro Job, el tema autoritario de Alfonso Durazo. Son otros tiempos. Ahora, sacar, a dónde voy, Luis Octavio, sacar al ejército de las calles es un suicidio para el mismísimo López Obrador, que pues lo está diciendo su jefe de seguridad, su secretario de Seguridad Pública. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Amenazar a unos diputados? ¿Cuál es la idea? Criticaste la poca certidumbre que le dabas a la sociedad, por ejemplo, el gobierno de Felipe Calderón, cuando su estrategia fue fallida, dejando miles de muertos durante su sexenio, pero ahora estás haciendo lo contrario. No estás combatiendo, por ejemplo, al narcotráfico con armas, pero estás dejando en un estado de indefensión a la propia ciudadanía. Claro. Aquí es doble discurso, lamentablemente. Oye, Luis Octavio, 50,000 elementos que se pretende tener en esta Guardia Nacional, que ahora se sabe que serán 50,000 hasta el final del sexenio. La pregunta es, ¿con eso vamos a resolver el problema de la inseguridad en este país? Sí, lo que pasa es que no se trata nada más de incrementar el número de elementos en las calles. Aquí se trata una estructura y sobre todo la capacitación y también la distribución en cada una de las entidades federativas para hacer frente a la delincuencia. Pero creo que esa actitud amenazante habla del camino y la película que vamos a tener los próximos 6 años con Andrés Manuel López Obrador, de una película autoritaria, ¿eh? Uy, pues qué peligroso, qué delicado y qué susto para todos los mexicanos. Esto dice Alejandro Job. Bueno, y Luis de la Calle Pardo. Vamos a ver a este periodista que escribe también en el periódico El Universal y habla de incongruencia del congruente programa económico. Así lo titula, y aquí tocó un tema toral, habla de esos programas sociales que serán difícil eliminarlos, programas muy efectivos, y ese dinero pues que sale del recorte de dependencias y programas que lo resentirán. Yo entiendo esto como tapar un hoyo y hacer otro. ¿Cómo lo ves, Luis Octavio? Coincido precisamente con Luis de la Calle Pardo en su columna de hoy. Hay muchas incongruencias en el paquete económico 2019 que, ojo, pueden todavía sufrir modificaciones, como ya hizo y las que va a realizar con estos famosos errorcitos que ya se le ha vuelto costumbre a Andrés Manuel López Obrador con el tema de las universidades. Aquí tal parece que el gobierno de Andrés Manuel son de las ocurrencias, como te comento, y el país
ya no está para darse esos dotes, ¿eh? Habla de mayor Sí, presupuesto ya, en sí, infraestructura. Sí, ya dio cierta reversa, pero hasta que veamos realmente el presupuesto es cuando vamos a creer. En este tema, Luis Octavio, hay un punto que en lo personal me gustaría platicarlo contigo y que me dijeras qué piensas al respecto. Los niveles de inversión pública, lo que se va a invertir, sí, en desarrollo, en crecimiento, en carreteras, todo, son menores que gobiernos pasados. ¿Cómo ves? sí, son precisamente este discurso populista, como yo le he calificado siempre desde campaña de Andrés Manuel López Obrador, donde vamos a hacer más con menos. Sí, pero aquí no se trata de reducir los presupuestos y no se trata también de una política austera, sino vamos a racionalizar el gasto y hacerlo de manera eficiente, porque por un lado está el combate a la Claro. corrupción. Lamentablemente ese cáncer de nuestro país, que es la corrupción, es que los presupuestos se iban hacia otros caminos y iban a parar a los bolsillos de los políticos corruptos y que hoy en día nadie está en la cárcel. Eso es lo que criticaba Andrés Manuel López Obrador. Pero aquí creo que su política de austeridad... Y quitando la corrupción, entonces este país va a ser perfecto. Importantes y donde tu política económica no será incluyente. Y lo estamos hablando con este paquete económico propuesto por Andrés Manuel López Obrador, donde está dejando de lado a sectores sumamente importantes, no tomándolos en cuenta y sobre todo tijereteando los recursos. Habla de la corrupción. Por ejemplo, Víctor, para darte un ejemplo, el Tren Maya. Habla del combate a la corrupción. Este proyecto, que será el mayor en materia de infraestructura durante su sexenio, está construyendo, pero ni siquiera hay un proyecto y ni siquiera está en proceso de licitación que sí. Siendo incongruente y además digo, mucho del dinero social que llegaba a Sonora o que llegaba a otros estados, pues ya no lo vamos a ver por acá porque se está yendo a un Tren Maya que no sabemos ni de qué se trate. Bueno, pues eso es lo que nos comentó nuestro compañero Luis de la Calle Pardo. Muchas gracias, Octavio. Vamos a los temas locales que, bueno, coincidimos en muchas cosas, sobre todo en esto. Pues hemos dado por bautizar este tema como los castigados. Y me refiero a las universidades públicas más importantes del país que verían porque pues ayer se dio un paso atrás, se dio marcha atrás en torno a que les bajaron el presupuesto. Dicen que las van a poner lo que se merecen. ¿Qué será lo que se merece? Pues algo extraño, ¿eh? Por un lado, la educación se fortalece, porque hay que decirlo, hay mayor presupuesto para educación, pero por otro lado, ciertas universidades o ciertas infraestructuras educativas tienen menos dinero. ¿Qué piensas? Sí, aquí lo que resalto, independientemente de detallar el paquete económico propuesto por Andrés Manuel López Obrador para el próximo año, aquí destaco primero lo que mencionábamos en un principio, la postura autoritaria, primero en materia de seguridad, con las declaraciones de Alfonso Durazo. Y aquí también destaco los errores que se ha vuelto costumbre ya de Andrés Manuel López Obrador a solo 18 días. ¿Quién nos puede esperar en un año o en los próximos 6 años? Aquí habla también de por el golpeteo que existe, primero por el paquete económico que lo vimos el día sábado, con este circo que se armó con las fracciones parlamentarias al interior del Congreso de la Unión. Pero aquí este paquete económico no está siendo incluyente. Claro. Precisamente. Oye, Luis Octavio, en este paquete económico del que estamos hablando, en este tema especial y dirigido a la parte educativa, a ver, permíteme un segundo, el Consejo de Ciencia y Tecnología, lo que es el CONACYT, un ejemplo para apoyar a nuestros jóvenes talentos que buscan crecer, desarrollarse, competir en las mejores universidades del mundo, hay menos dinero. ¿Estás de acuerdo? Sí, Andrés Manuel López Obrador, te digo, Víctor, ganó por mayoría. Estamos hablando de 60 millones que no votaron por Andrés Manuel, precisamente. 30 millones que no votaron, que prácticamente les valió un sorbete las urnas, pues. Y otros 30 millones votaron en contra de Andrés Manuel López Obrador. Pero aquí esta situación en la que se está conduciendo el gobierno federal es lamentablemente en que él sigue en campaña.
Y aquí este paquete económico, que como te comento, hasta el día de ayer, las universidades eran las más castigadas. Hablando de infraestructura Pues sí, ahora, donde se le recorta el presupuesto, entonces esa, no está esa siendo parte, congruente infraestructura educativa. lo que estás haciendo y lo que estás proponiendo. Aquí es lamentable la Claro. postura del paquete económico, por eso reitero y soy muy puntual en el tema hablas de austeridad, racionar el gasto o hacerlo eficiente, porque sí estás castigando, Así por es. ejemplo, ciencia y tecnología, estás castigando la cultura, estás La castigando infraestructura educativa, o sea, crecer, arreglar las escuelas, tener pizarrones, tener mesabancos, todo es infraestructura. Ahí parece ser que nos vamos a quedar como estamos o con lo poco que hay. Así las cosas. Bueno, pues este tema muy interesante, Luis Octavio. Vamos a continuar con nuestros temas. Es un tema muy importante para todos los mexicanos, es el tema que llamamos asistencialismo. Me refiero a esos programas prioritarios para un nuevo gobierno, aunque no sabemos qué tanto para el resto de los mexicanos, esa es la verdad. Son programas sin mediciones, sin resultados y sin objetivos específicos, más que, así lo veo, y tú me vas a decir, más que el objetivo de regalar dinero. ¿Qué ves? Por eso hablamos del tema de hacer eficiente el gasto público, hacia dónde se va. Pero por eso hablo que Andrés Manuel sigue en campaña, él no le cae el 20 que ya está gobernando precisamente para todos. Y esos 30 millones de mexicanos que no votaron por él, también es su responsabilidad de otorgarles un gasto, de otorgarles la infraestructura suficiente para un país que se compone de billones y billones de mexicanos. Los próximos años, Luis Octavio, a ver, concretando, para irnos a la parte más concreta y más objetiva, ¿resolveremos la pobreza duplicando la pensión a los adultos mayores? Son 100,000 millones de pesos los que se acumulan en esta gran bolsa para un programa denominado Pensión para el Bienestar. ¿Con eso estamos del otro lado? No, la verdad es que ese asistencialismo más bien le llamaría paternalismo. Y estamos me gusta resaltando precisamente el tema de lo que Andrés Manuel López Obrador criticó en gobiernos anteriores, este sistema paternalista donde el apoyo hacia los jóvenes, pero donde no hay un proyecto claro, lamentablemente, espero equivocarme, no va a ser tan positivo. Oye, que nada más va a ser un derroche de dinero. Bien, tocas el tema de los jóvenes construyendo el futuro. La Secretaría del Trabajo de repente aparece con una enorme cantidad de dinero, algo así como 44,000 millones de pesos, y va a otorgar becas de 2,400 pesos a alumnos de nivel licenciatura, y también darán 3,600 pesos a jóvenes que se encuentren capacitándose en alguna empresa o negocio cercano a su domicilio. No entiendo muy bien esto. ¿Le ves posibilidades de esto o es clientelar el asunto? Es veramente clientelar. Aquí es un tema de los convenios que va a tener la Secretaría del Trabajo directamente con las empresas privadas, donde los jóvenes van a ser capacitados, pero no te brinda garantías, Víctor. Un país necesita un proyecto con rumbo, un proyecto claro, tanto los adultos mayores como también para los jóvenes. Y hablando también, habla de todo esto del tema del presupuesto. Apoya a los jóvenes, pero en estos precisamente temas como infraestructura educativa y demás, es donde se está recortando el presupuesto. Entonces, es el doble discurso que a veces no entendemos, ¿eh? Oye, rápidamente nada más, y para finalizar este tema que me parece importantísimo. En este asistencialismo podemos ver 18,000 millones de pesos, 18,000, para aeropuertos, principalmente resolver el problema del hotel, pero ya no va a haber un aeropuerto y todavía le van a meter un dineral a algo que no se sabe ni qué hay. Nada más dime, ¿de acuerdo o no de acuerdo? Sí, yo no estoy de acuerdo en las formas, por ejemplo, las licitaciones... No estás de acuerdo. El aeropuerto militar o el aeropuerto militar de Santa Lucía son licitaciones privadas y no a la luz pública.
Pero sí le reconozco a Andrés Manuel, por ejemplo, la reducción de gastos en publicidad, en transportes y vuelos aéreos. No, así pues como gastos, dijo que iba a hacer menos y resulta que lo duplicó. Oye, Luis Octavio, el tiempo nos come y nos vamos al tema 5. Nos adentramos a este tema que, bueno, pues creo que es muy importante, los salarios mínimos, que pues eso fue una sorpresa para muchos y además quisieron hacerlo como que era la panacea. Iba a resolver el problema del ingreso de los mexicanos con ese aumento. Serán 102 pesos al día en prácticamente todo el país, 172 pesos para la zona libre de la frontera mexicana. ¿Con esto resolvemos el problema? No se resuelve de tajo, sí se va a resolver el tema, por ejemplo, de la clase obrera, pero aquí no hay que dejar o echar en saco roto la diferencia entre lo que existe, el nivel salarial entre el norte y el sur. El aumento del salario mínimo beneficiará directamente solo a los trabajadores asalariados, eso sí, que ganan, por ejemplo, uno o menos de 2 salarios. Qué bueno. Más no a todos los trabajadores que pagan impuestos y que cuentan con prestaciones. Es decir, el aumento en los sueldos dependerá en gran medida de las condiciones contractuales que tengan los trabajadores o esa renegociación que logren con el patrón. Pero la diferencia va a existir entre el norte y el sur, claro, a sabiendas que las diferencias económicas, las diferencias en todos los ámbitos son... Sí, Luis Octavio, aquí hay un tema en todo esto que estás platicando y que estás respondiendo que me parece muy interesante. Hay algo que a mí me preocuparía. O sea, ya lo he platicado con algunos empresarios. ¿Hay dinero para pagar estos aumentos? Porque no se trata de decir 176 pesos al día en la frontera. ¿Hay dinero o habrá un tronadero de negocios en este nuevo escenario? Sí, me parece que es un enorme riesgo, sobre todo en la zona donde nos encontramos. Por ejemplo, el sureste, donde pues todo el capital humano que ahorita echa mano, pues son las empresas privadas. Estamos hablando de la zona norte del país. Pero claro, donde va a resultar más afectado es precisamente el sureste, donde la mano de obra precisamente trabajan para el gobierno del Estado. Estamos hablando de las instituciones públicas, y porque no hay más, o se dedican al campo. Un incremento de salario va de la mano de inflación, porque al fin de cuentas el que va a pagar necesita que su producto valga más para que pueda sacar esos salarios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, vas a gastar más, pero debido a la inflación, las cosas, en este caso el gas, la energía eléctrica, van a incrementar, porque pues la caja no da para tanto, ¿no? La cobija, pues es una cobija y está extendida. Le jalas de un lado y descobijas otra parte. De eso no me queda la menor duda, Luis Octavio. Entonces, coincidimos en muchas cosas ahora en este programa, que no es muy común que suceda. Luis Octavio, muchísimas gracias. Gracias por tu participación y gracias por estar en contacto con todo el país, con todo nuestro querido México. Y muy bien, hasta aquí nuestras respuestas, pero sobre todo y lo más importante, pues es lo que ustedes piensen, por supuesto. Gracias por su atención, gracias aquí en De Frente y gracias a la producción, que pues por ellos estamos aquí de frente. Pásela bien, nos vemos la próxima.